Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Yo estoy fenomenal y como siempre os traigo un vídeo que parece muy interesante y como bien habéis podido leer el título me gustaría compartir con vosotros, explicaros el concepto de la carrera de la rata, ayudaros a entender si estáis metidos de lleno en esta carrera que parece infinita, interminable y sobre todo ofreceros herramientas para poder salir de este camino tan laberíntico. Así que si queréis que cambie vuestra vida en este sentido, quedaos hasta el final del vídeo porque viene cargado de muchísimo valor. El concepto de la carrera de la rata se lo inventa o lo apadrina Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre, que si no lo habéis leído os lo recomiendo encarecidamente porque te cambia muchísimo la visión del mundo y te hace darte cuenta de que has estado como engañado durante toda tu vida. Es el concepto que utiliza, como he dicho, para explicar cómo vive la sociedad actualmente. Es el mayor problema en el que está embaucado la sociedad media y trabajadora. Y él quiere hacer como una comparación a la típica rata o al típico hámster que está dando vueltas constantemente en esta rueda, la que está dentro de su jaula pensando que si sigue corriendo va a llegar a algún lugar. Creo que es también como una crítica a lo que quiere decir que la sociedad vive constantemente endeudándose y viviendo encima de sus posibilidades, siempre comprándose muchísimas cosas, necesita poder ganar más para gastarse todavía más y acabamos entrando en un círculo vicioso del que no podemos salir y creo que todos y cada uno de nosotros de manera inconsciente somos partícipes de esta carrera, todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido esa rata que ha estado constantemente corriendo en esa rueda pensando que podría salir, pero es que nunca vas a ningún lado. Entonces, el resumen de todo esto sería como que nosotros somos como al fin y al cabo esa rata que seguramente tampoco piensa y que se sube a la rueda pensando que en algún momento podrá ir más lejos o llegar al objetivo que se había marcado, pero tú no puedes estar corriendo en círculos. Nos acabamos comprando cosas que no necesitamos, cosas materiales que normalmente también lo hacemos para llenar nuestro vacío, que seguramente luego no le demos ningún tipo de uso, pero el hecho de comprar, el hecho de saber que tenemos cosas nos hace sentirnos bien y eso es realmente bastante triste. Es decir, también nacemos en una burbujita también y creamos que tenemos ya una vida preestablecida, como el 95% de las personas que están pisando actualmente la Tierra. Es decir, tú naces pensando que tienes que ir a la escuela, que te tienes que pasar 25 o 30 años de tu vida de media estudiando, luego cuando acabes de estudiar tienes que trabajar, pero luego tienes que trabajar y tienes que vivir en algún lado, tienes que comprarte una casa y te endeudas. Tienes una hipoteca a 30 o 40 años y luego cuando tienes esa casa te endeudas para comprarte ese coche. Y luego cuando tienes ese coche tienes hijos y tienes que otra vez pagarle las cosas a tus hijos, la escuela. Y luego sigues endeudándote porque te apetece viajar con tus hijos o si no tienes hijos te apetece viajar a ti mismo, darte algún capricho y luego ya te jubilas, tienes que depender otra vez del Estado y luego ya te mueres. Creo que esa es la vida que tiene todo el mundo preestablecida. Y que pensamos que cada uno de nosotros tiene nuestro molde y no podemos salir de allí. Vamos a ser así para siempre. Y nos acabamos convirtiendo en esclavos del trabajo, como he dicho. Necesitas poder trabajar más, necesitas poder estudiar más, gastarte más dinero, como hipotecar también tu tiempo y tu vida, porque el único fin es poder seguir ganando más. Pero en el momento en el que tú ganas más, también como te obligas a seguir gastando más. Entonces, la carrera de la rata al fin y al cabo es eso. Lo que he dicho y creo que me parece muy triste y muchísimos de nosotros no nos damos cuenta. Creo que una de las cosas también que dice Robert Kiyosaki en su libro es que tenemos que empezar a tener activos, es decir, no podemos depender únicamente de nuestra nómina, sino empezar a generar otras fuentes de ingreso. Que tampoco Robert Kiyosaki no te dice que vivas en la calle, que no te compres un coche y que vayas caminando si vives en Barcelona que vayas a Andalucía. O sea, tampoco se trata de ese extremo. Pues sí que es verdad que para poder vivir sin ningún tipo de preocupación, quizá lo primero que necesitas hacer es tener diversas fuentes de activos. Porque imagínate que te metes en la carrera de la rata y encima por X motivos que pueden pasar y que están pasando te despiden. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Endeudarte más, pedir un préstamo, pero en el caso de que a lo mejor tú te echen del trabajo pero tengas otro activo, al menos tienes esa calma de saber que tienes otra fuente de ingreso que te permite subsistir. El problema es ese, que la gente vive únicamente con una fuente de ingresos, que es el trabajo. Y por eso tenemos que empezar a ser como más originales
en el sentido de poder ser más creativos y ganar dinero de otras formas que se puede y no tener pasivos. Creo que se trata un poco de las prioridades, es decir, tú obviamente tienes que tener una casa, pero tienes también que tener como el aval para poder pagarla y no estar 30 años de tu vida sacrificando una parte de tu sueldo para luego ir hasta aquí, que es como vamos la mayoría de nosotros. Entonces, creo que la gran pregunta para saber si nosotros estamos metidos en esta carrera es hacerte una serie de preguntas. Algunas de estas ya las he hecho ya, o sea, ya las he explicado, perdón. Una de ellas sería que tu única fuente de ingresos es de tu nómina, luego que gastas más de lo que realmente te puedes permitir, que te estás dejando siempre de tu sueldo aunque te lo aumenten, siempre te parece poco y por lo tanto no puedes ahorrar. Que tienes una hipoteca a 30 años o que a la mínima que tú ves un capricho dices que te lo mereces, que compras por comprar, que después de haber estado trabajando tanto te lo mereces, pero ese te lo mereces te pasa como 4, 5, 7 veces a la semana y ahí está el problema. Entonces creo que también es muy importante que en el momento en el que tengas un aumento de sueldo que no te vuelvas como un pollo sin cabeza corriendo y teniendo de lo que gastar. Entonces, si tú estás haciendo esto, si te estás identificado con lo que te estoy diciendo, eres una ratita que está corriendo en bucle dentro de esa rueda que no te va a llevar a ningún lado y que lo único que va a hacer es desgastarte y gastarte y luego, o sea, desgastarte, perdón, y luego entras en materia que son las deudas, que luego ya no puedes salir de ellas. Entonces, si te pasa esto, estás en la carrera de la rata y estás mareadísimo seguro pensando en cómo puedes salir. Y la siguiente pregunta es, ¿realmente yo puedo salir de esta carrera? ¿Realmente si yo pienso que he nacido así, estoy destinado a morir así? Con todas estas preocupaciones que a todo el mundo pues, nos taladran la cabeza. Pues sí que se puede, lo que pasa es que se necesita de mucha constancia, se necesita de mucha disciplina y sobre todo se necesita hacer el cambio de mentalidad, que creo que es lo más importante de todo. Yo creo que tu activo más importante eres tú, es tu tiempo y es tu nivel de aprendizaje. Entonces, ¿cómo salimos? Entonces, para encontrar respuestas os voy a ofrecer algunos consejos, como os he dicho al principio, y es que lo primero de todo, creo que como ya he dicho antes, no me quiero enrollar, tú eres tu principal activo. El problema de la sociedad en la que vivimos actualmente es que no tenemos ningún tipo de idea sobre las finanzas, no tenemos ningún tipo de aprendizaje sobre cómo funciona el mundo a nivel monetario, no sabemos cómo podemos hacer para generar estos activos. Yo creo que lo primero que tienes que hacer es formarte y darte cuenta de que el mundo no es solo tu trabajo, de que puedes conseguir otras maneras de activos, otros tipos de activos y que tienes que invertir en ti. Lo que pasa es que muchísima gente invierte en comprarse móviles caros para aparentar, invierte y se hipoteca para comprar un Mercedes, un coche que no necesitan para aparentar, o muchísima ropa, o se lo gastan en viajes, o se lo gastan en ir a comer fuera, que como he dicho tampoco está mal, pero cuando tienes el dinero realmente para poder hacerlo, porque si no entras en la carrera de la rata, ¿me explico? Entonces, creo que tampoco tienes que seguir como el rebaño, tampoco es tu culpa si lo estás haciendo, porque nos instauran en la educación que tenemos que ser así y te meten miedo a lo mejor cuando dicen que tienes que emprender, que eso está mal, que es mucha incertidumbre y tú te acabas creyendo que es lo peor del mundo. O al igual que invertir, ay no, claro, si no tienes ni idea, claro que te estás metiendo en un berenjenal, por eso tienes que aprender. Entonces, aprende muchísimo y luego intenta recortar gastos, intenta no comprar cosas que no necesitas y date cuenta de si realmente aquello que estás comprando lo haces para intentar llenar otras cosas, para intentar llenar tu vacío, para intentar aparentar, que yo creo que el 90% de la gente lo hace por eso, porque se siente como llena cuando muestra y cree que tiene muchísimas cosas materiales, pero tampoco me quiero meter mucho en ese tema, pero la solución no está en eso. Entonces, ya para cerrar el vídeo, que espero que os haya servido de verdad, a mí me parece un concepto brutal. Robert Kiyosaki es una persona de la que tenemos muchísimo que aprender. Luego, si queréis, en algún vídeo os puedo recomendar más libros que van a ayudar a cambiar de mentalidad y a entender muchísimas cosas de las que somos totalmente ajenos, porque a los de arriba no les interesa que nosotros seamos personas cultas, no les interesa que seamos personas que tienen la capacidad de aprender o personas que salgan del rebaño, porque no les interesa. Quieren que vayamos todos en fila creyendo que solo hay una vía posible, pero no la hay. Así que cierro ya este vídeo. Recuerda que tú eres tu principal activo y que si no sabes qué invertir, tienes que empezar a invertir en ti mismo. Cierro el vídeo, espero que os haya gustado de verdad. Os digo y os repito que si os ha servido, que si creéis que me he explicado bien
o si habéis aprendido algo, que le dieseis like, que me comentaseis, que me dieseis feedback de lo que os ha parecido y que sin lugar a dudas, por favor, que os suscribáis, que a mí me haría muchísima ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. De verdad, muchísimas gracias por escucharme y sobre todo muchísimas gracias porque este vídeo no lo estás viendo por mí, bueno, espero que en una parte sí, lo estás haciendo también porque quieres cambiar, lo estás haciendo porque ha llegado un momento en el que crees que hay muchísimas cosas que no sabes y que quieres aprender, así que te felicito por intentar invertir, como decía, en ti. Nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os haya servido, no me quiero repetir, y nos vemos en el próximo. De verdad, un abrazo, un beso y todo lo que sea bueno, virtual, os lo envío.